Hola, este es un tutorial sobre cómo hacer el escrito de alegatos en un proceso civil ordinario. El escrito de alegatos es similar en su estructura a cualquier escrito profesional. Ustedes ya saben cuáles son los márgenes que tiene que tener, el tamaño de hoja, etc. La suma va a ser presento alegato. Luego va a comenzar con señor juez y el encabezado, datos del abogado, simplemente nombre, apellido, abogado, matrícula, por la representación acreditada en los autos caratulados, porque obviamente no va a ser su primera presentación, carátula y número de expediente. Ante su señoría respetuosamente me presento y digo: objeto, que vengo por este acto en tiempo y forma a presentar alegato de bien probado por mi parte en el presente proceso. ¿Por qué se dice alegato de bien probado? Porque el alegato es un género textual llamado discursivo, llamado argumentativo y persuasivo. ¿Por qué digo discursivo antes que textual en realidad? Porque el alegato puede ser tanto por escrito, como es en este caso, como verbal en los regímenes más modernos que consagran el principio de oralidad, es decir, el proceso ordinario por audiencias. Los alegatos se presentan de manera verbal, in voce, al finalizar las pruebas en la audiencia de vista de causa o audiencia final. En este caso, como estamos basándonos en el proceso escriturario del Código Procesal de la Nación, son por escrito, pero en cualquiera de los dos casos, la finalidad de este género discursivo es el mismo. Es la misma, es decir, por un lado argumentar, es decir, presentar razones, motivos, y por otro lado convencer. Por eso se dice que es un texto o un discurso argumentativo persuasivo. Le va a convencer, o la finalidad al menos es convencer al juez sobre cómo debería fallar, sobre cómo debería ser su sentencia. Y fundamentalmente, donde va a poner toda la energía el abogado al hacer el alegato va a ser en las pruebas que se produjeron en el proceso. Por eso que también se le denomina alegato de bien probado. Bueno, luego en un punto 2 vamos a exponer sucintamente los hechos del expediente. En un punto 3 vamos a alegar sobre las pruebas. En el punto 4 vamos a extraer las conclusiones, que esta es la parte más importante, es el corazón del alegato. Y por último, el petitorio. Con respecto al primer punto, el punto de los hechos, lo que va a hacer cada una de las partes en sus alegatos es sucintamente, es decir, de manera muy breve, muy sintética, contar de qué se trató el escrito postulatorio, bueno, en este caso de la parte actora, y también el de la parte demandada. Obviamente que cada uno va a tratar de, como se dice, tirar agua para su molino, es decir, va a tratar de resaltar el valor de lo propio y restarle de alguna manera o minimizar el valor de lo de la parte contraria. Bueno, en este caso el alegato de la parte actora, ¿verdad? Demanda: el señor fulano de tal, mi cliente, promovió demanda contra el señor Mengano, teniendo a obtener el pago de la suma de pesos 430.000, con más intereses, costas en concepto de daño y perjuicio causado al mismo como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el día tal a tal hora en la intersección de calles tal de esta ciudad. Esto sería el objeto, digamos, de la demanda, ¿verdad? Refirió el actor, o sea, los hechos de manera muy sucinta, que en aquella oportunidad se encontraba a bordo del vehículo tal, circulando por tal calle, cuando al llegar a la intersección de calle tal, fue embestido por el automóvil conducido por el demandado señor fulano de tal. Estos serían los hechos muy sucintos. Como consecuencia del impacto, el actor manifestó haber sufrido daños, por lo que reclamó los siguientes rubros. Daño emergente: a raíz del reclamó la suma de tanto. Lucro cesante: debido al siniestro, mi cliente llegó privado de percibir la cantidad de tanto. Daño moral: por el sufrimiento y trauma que le ocasionó el hecho, reclamó la actora la suma de tanto. Total reclamado: tanta plata, que tiene que coincidir con esto, ¿no? Bueno, contestación de la demanda, también en forma muy sucinta. El señor fulano de tal se presentó a Fogastal negando categóricamente todos y cada uno de los hechos de la demanda, excepto el acaecimiento del accidente, y expresando su verdad.
refirió en este sentido que el demandado se encontraba a bordo del vehículo tal, circulando por calle tal, cuando al llegar a la intersección con la calle tal, el automóvil del actor cruzó en rojo, motivo por el cual se había producido la colisión. O sea, esta es su campana, su verdad. Muy sintético lo que puso en el escrito de contestación de la demanda. Por esto, para hacer este escrito de alegatos hay que tener el expediente en la mano. Justamente es uno de los motivos por los cuales se autoriza el préstamo de las actuaciones, es para hacer los alegatos. Hay que tener el expediente a la vista. Bueno, punto 3, pruebas. Pruebas de la parte actora primero y pruebas de la parte demandada después. Mi cliente en su escrito de demanda presentó y ofreció las siguientes pruebas. Importante acá no hacer ninguna opinión, ninguna conclusión, ninguna inferencia, simplemente exponerla así bien sucinta. Documental la que fue agregada a Fogastal y también reservada a Caja Fuerte según constancia de Fogastal. Informativa a la Municipalidad de Corrientes solicitando informes, funcionamiento de los semáforos, contestado a Fogastal, a la Dirección de Tránsito, desistido a Fogastal. Confesional de la parte demandada, señor fulano de tal, producida en la audiencia de prueba conforme a acta de Fogastal. Testimonial de los señores fulano, Mengano y Sulcano, producida en la audiencia de prueba conforme a acta de Fogastal, y de Mengano, desistida en la audiencia preliminar conforme a acta de Fogastal. Pericial accidentológica para determinar cómo se produjo el accidente a cargo del perito licenciado fulano de tal, cuyo informe pericial fue agregado a Fogastal. Mecánica declarada inadmisible en la audiencia preliminar conforme a acta de Fogastal. Psicológica a cargo del perito licenciado tal, cuyo informe pericial obra a Fogastal. Reconocimiento judicial del lugar habitual declarada inadmisible en la audiencia preliminar conforme a acta de Fogastal. Fíjense que siempre es la prueba, así cortito, cuál era el objeto, o quién fue el testigo, o quién fue el perito, y si se admitió la foja donde se admitió, o sea, donde se produjo, y si se declaró inadmisible o si se desistió, la foja en la cual está la declaración de inadmisibilidad o el desistimiento y en el caso del informe, la foja donde está el informe donde contestó, por ejemplo, la informativa o el informe pericial. Es decir, así muy cortito. La prueba, cuál fue el resultado, se produjo, no se produjo, presentó el informe, desistió, se declaró inadmisible, o sea, el resultado, y la foja donde está. Así nada más, bien cortito. Lo mismo para la parte demandada. Te ponen las pruebas, si produjeron o no, y por qué inadmisible, negligencia, desistimiento, etc. Y a qué fojas está la constancia de ello. ¿Por qué tan cortito? Porque esto es simplemente como para dar una noción de lo que sería la relación de la causa. De hecho, esto le sirve después al juez al momento de hacer la relación de la causa en la sentencia para poder saber en líneas generales cuáles fueron, en forma muy sintética, las pruebas que se ofrecieron, si se produjeron o no, y en el caso de que no se hayan producido, cuál fue el resultado y la foja en la cual se encuentra para poder encontrarla más rápidamente. Esa es la idea nada más de esta partecita. Luego sí pasamos a las conclusiones. Ahí sí va a empezar a hacer lo que es la argumentación y la persuasión al juez de la razón de su cliente. De acuerdo a las pruebas rendidas en el proceso, se pueden llegar a las siguientes conclusiones. Existencia del evento dañoso, no se trata de un hecho controvertido por lo que se haya accidente de prueba. Dinámica del accidente, de acuerdo a lo que se observa en las cámaras de seguridad, reforzado por las conclusiones del perito accidentológico y de los testigos, especialmente señores fulano y mengano. El día tal a tal hora, el actor se encontraba a bordo del vehículo dominio tal, circulando por calle tal, a una velocidad de tanto. Cuando al llegar a la intersección con calle debe encontrar su semáforo en verde, se dispone a cruzar, el momento del cual es embestido en su lateral derecho por el automóvil marca tal, conducido por el demandado, señor fulano de tal. Así, sintético, un párrafo, la dinámica del accidente. Luego así empieza a explayarse un poco más en lo que es el kit de la cuestión, digamos, de quién tiene la responsabilidad. En virtud de las probanzas arrimadas en autos, resulta indiscutible que el accidente y las consecuencias dañosas reclamadas por el actor en la demanda se produjeron por exclusiva responsabilidad del demandado. Nota, su señoría, que en la pericia accidentológica rendida en autos se pudo determinar que el actor tenía la prioridad de paso al momento del siniestro, no solo por encontrarse circulando por la arteria que se encontraba a mano derecha de la que circulaba el demandado, sino porque su semáforo estaba en verde. Más aún, su señoría, el perito interviniente, dictaminó que el vehículo conducido por la demandada revirtió al momento del hecho la calidad de embistente.
Resulta a todas luces evidente, su señoría. Fíjense cómo todo el tiempo le habla al juez tratando de convencerle que el vehículo del actor era conducido de manera reglamentaria y prestando la debida atención y cuidado, mientras que el demandado lo hacía en forma antirreglamentaria, a excesiva velocidad y cruzando el semáforo en rojo. Esto fue corroborado por el propio demandado en la audiencia de confesión, donde a la posición, para que diga como que es cierto que tal cosa, contestó sí es cierto. Esto permite inferir que así se van haciendo, se van encadenando, digamos, los argumentos lógicamente. Por su parte, también confirman esta versión los testigos fulano y mengano propuestos por el actor, quienes afirmaron respectivamente que tal cosa y tal otra. Es importante resaltar, fíjense esto, como para digamos, resaltar el valor de los propios testigos propuestos. Estos testigos son espontáneos, no comprendidos en las generales de la ley, por ser comerciantes de la zona que casualmente presenciaron el accidente, sin ningún tipo de vínculo con las partes ni interés en el pleito. Ambos estuvieron a una distancia que les permite visualizar correctamente lo que declararon, y sus dichos son claros, precisos y sin contradicciones. Por su parte, el testigo fulano, propuesto por el demandado, conforme lo declaró en el interrogatorio preliminar, es el padrino de su hijo. Y si bien no tiene parentesco alguno, es dable entender que cuando una persona es elegida para tan importante función en la vida espiritual de un hijo, es porque tienen una amistad íntima, razón por la cual, aún inconscientemente, ese testigo es propenso a favorecer a la persona que lo ofreció como tal. Fíjense cómo le debilita, por las generales de la ley, el testimonio del propuesto por la parte demandada. A su turno, el testigo fulano de tal, también propuesto por el demandado, padece de miopía, y a pesar de utilizar anteojos permanentes, es muy difícil que a la distancia que se encontraba, según su respuesta a la pregunta 6, 150 metros, fíjense, por eso ustedes tienen, al momento de hacer el alegato tienen que tener a la vista, ya sea el acta, en el caso de que sea una audiencia escrita, el proceso escriturario, o bien la filmación, en el caso del proceso por audiencias, la filmación de la audiencia de pruebas, para poder ver pregunta por pregunta y estar atento, digamos, a este tipo de cosas. Y señalar en qué pregunta, porque entonces le indican al juez dónde tiene que hacer énfasis, dónde tiene que poner el ojo. Según su respuesta a la pregunta 6, 150 metros, pudiera haber visualizado lo relatado con detalles en la audiencia de pruebas. Era muy difícil que a esa distancia pudiera ver. Claramente el testigo fue instruido sobre el particular, por lo que nos reservamos el derecho a accionar penalmente por el derecho penal. Bueno, fíjense, acá no está atacando quizás las generales de la ley, pero sí está atacando la razón del dicho del testigo. O sea que acá en realidad era un testigo que no presenció el lugar y aún, bueno, en este caso dice que, digamos, a ver, como ejemplo se pone esto, ¿no?, del falso testimonio, pero en realidad, aun cuando no fuera un falso testimonio, efectivamente el testigo estuvo en el lugar, se le puede restar por la razón del dicho, también, digamos, por ejemplo, poniendo que si bien no pudo verlo con sus propios ojos, pero probablemente se enteró digamos, se acercó al lugar con posterioridad, etcétera, etcétera. O sea, tratar de ver cómo debilitar o desvirtuar la declaración de testigo sin necesidad de poner esto del falso testimonio, pero sí también lo pueden hacer claramente, porque si es un testigo que de alguna manera declaró a la luz, digamos, de sus respuestas en contraposición a lo dispuesto por el artículo 275 del Código Penal, o mejor dicho, tipificando su conducta conforme a lo dispuesto por el 275 del Código Penal, se puede colocar así. Bueno, por otro lado, conforme surge el informe de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, agregado a autos, el demandado circulaba al momento del hecho sin contar con carnet habilitante para conducir. En este sentido, resulta innegable que el demandado conducía en la oportunidad de forma antirreglamentaria, imprudente y temeraria, toda vez que lo hacía a excesiva velocidad sin tomar precauciones. Bueno, estas circunstancias le impidieron dominar su vehículo, o sea, ya está haciendo deducciones, ¿verdad? Está haciendo conclusiones lógicas de acuerdo a todo lo que fue valorando de las pruebas, ¿no? Bueno, la jurisprudencia tiene dicho en este sentido. Bueno, acá pueden pegar 2 o 3 citas de jurisprudencia o de doctrina también que contribuyan a reforzar la conclusión a la cual ustedes están llegando. Entonces ahí tienen ya la conclusión de lo que es la responsabilidad sobre el hecho. Y después los rubros y montos reclamados. Ustedes saben que no es suficiente en un proceso de daños demostrar el hecho, la dinámica del hecho y la responsabilidad del demandado, sino que también hay que demostrar los rubros que se dicen haber sido experimentados por el actor en carácter de daños. Entonces,
Siendo un principio general que tanto los daños como la cuantía deben ser efectivamente demostrados, mi cliente pudo acreditar lo siguiente: daño emergente con la factura tal, otorgada por la repuestera, demuestra que debió efectuar el cambio del espejo retrovisor y la compra de un nuevo paragolpe por la suma de pesos tal, a su vez con la factura tal, expedida por el taller tal, demuestra que realizó trabajo de chapa y pintura. Por otra parte, la factura tal demuestra que debió realizar 20 sesiones de kinesioterapia. Bueno, y así. Lucro cesante del informe AFIP: surge que mi cliente se desempeñaba como un monotributista, vendedor de viandas, con un ingreso mensual declarado de tal, lo que se refuerza con las facturas tal, compra de insumos tal, así como los dichos de los testigos fulano y mengano, quienes recibían diariamente esos productos, por un precio mensual de precios tal. Entonces, la cantidad efectivamente demostrada asciende a tanto. Daño moral de la perilla psicológica practicada surge que el actor presenta trastorno. Bueno, si bien no existe un parámetro objetivo para la determinación del valor, habiéndose demostrado el daño, solicito a su señoría haga lugar al total reclamado por dicho concepto, esto es la suma de pesos tal. Así que mirad la demanda, obviamente. Bueno, entonces ahí se deja en claro qué es lo que efectivamente se demostró. A lo mejor no se pudo demostrar en estos conceptos, por ejemplo, que se basan mucho en prueba documental, no se pudo demostrar quizá la totalidad, pero lo que se haya podido demostrar se consigna acá. Porque recuerden que cuando ustedes pusieron el objeto de la demanda, lo que más o en menos resulte de la prueba. Y por último, el petitorio. Por todo ello, solicito se tenga por presentado alegato de bien probado por la parte que represento en tiempo y forma, reservándose el presente memorial para su oportunidad. Esto es así porque en el proceso escriturario, que es en el cual se enmarca este alegato, de hecho por eso es por escrito, lo que ocurre es lo siguiente: cuando presenta el alegato, la parte actora lo presenta en un sobre cerrado que se reserva en caja fuerte del juzgado. No se agrega al expediente, porque si se agregara al expediente, la parte contraria, al retirar el expediente para hacer sus alegatos, se enteraría de lo que dice y se pondría a rebatir uno por uno todos los argumentos. Entonces, no es esta la idea, no es que se arme un debate con esto, sino que simplemente cada parte le pueda sugerir al juez cómo es, en su opinión, cómo debería ser la sentencia que se dicte. Entonces, se reserva en caja fuerte, alega, retira el expediente de la parte contraria y los terceros, eventualmente si hubiera habido terceros, presentan cada uno de ellos sus alegatos y después de eso, una vez que presenta el último alegato o vence el plazo, recordemos que es un plazo común, se agregan por secretaría los alegatos por su orden y se llaman autos para sentencia. Punto 2. Se haga lugar a la demanda en todas sus partes con costas. Proveer de conformidad a la justicia, la frase de estilo y por último el sello y la firma del abogado, que firma únicamente el abogado en este caso porque es con representación convencional. Bien, ese es el escrito presento alegato.